Y si todo el discurso sobre el llamado orden basado en reglas fuera simplemente una máscara, y el destino de la humanidad dependiera, en última instancia, de la voluntad y el poder de unos cuantos líderes dispuestos a arriesgarlo todo. Imagina por un instante a un grupo reducido de personas tomando decisiones trascendentales, en habitaciones cerradas, lejos de la vista pública, cuyas consecuencias alteran la vida de miles de millones de seres humanos. Ahora, más que nunca, surge una pregunta ineludible. ¿Somos testigos del final del orden mundial occidental y el nacimiento de una era marcada por la confrontación directa entre potencias rivales? Para comprender la gravedad de este momento, basta mirar la historia reciente. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se organizó bajo un sistema que, al menos en el papel, prometía reglas claras, cooperación internacional y mecanismos para evitar nuevas catástrofes. La creación de Naciones Unidas, los acuerdos de Bretton Woods y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron hitos que, durante décadas, parecían marcar el inicio de una era más civilizada. Sin embargo, la realidad ha demostrado, una y otra vez, que la lógica del poder prevalece sobre los ideales. Ejemplos sobran: la invasión soviética a Hungría en 1956, la intervención estadounidense en Vietnam, el golpe de Estado respaldado por la CIA en Chile en 1973. Todos estos episodios muestran cómo, incluso bajo el paraguas de reglas, los intereses nacionales y la fuerza militar terminan imponiéndose. Hoy, Rusia ya no se limita a rechazar políticas aisladas. Denuncia abiertamente la doble moral de Occidente y la ausencia de un gobierno mundial genuino, capaz de proteger la soberanía de los estados. Para ilustrar esto de manera concreta, recordemos la reciente declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, donde se señala la hipocresía occidental al exigir respeto por la soberanía de algunos países, mientras intervienen activamente en otros, sea en Medio Oriente, los Balcanes o América Latina. Lo que vemos en la Ártica, Ucrania, Irán y América Latina no son crisis aisladas, sino capítulos de una batalla sistémica por poder, recursos y supervivencia, donde cada movimiento se convierte en una apuesta por el futuro del planeta. En el Ártico, la expansión de bases militares rusas, la modernización de submarinos nucleares y los constantes ejercicios militares muestran que la competencia por el control de recursos como gas, petróleo y minerales raros está lejos de ser un simple asunto diplomático. Estados Unidos, por su parte, ha declarado a Groenlandia como un asunto de seguridad nacional, llegando incluso a sugerir su compra, como lo hizo el presidente Donald Trump en 2019. China, con su autodefinición como potencia casi ártica, tampoco se queda al margen. Invierte en infraestructuras portuarias, proyectos científicos y rutas marítimas alternativas para asegurarse un lugar en el reparto futuro de esta región estratégica. En Ucrania, el conflicto ha escalado peligrosamente. El envío de armas occidentales, la llegada de instructores y la idea abierta de soldados extranjeros han transformado el territorio ucraniano en un tablero de alto riesgo. Para Rusia, la presencia de la OTAN en sus fronteras es una línea roja existencial. Las amenazas de respuesta, incluso nuclear, revelan un juego temerario, donde cualquier error podría provocar consecuencias catastróficas para Europa y el mundo. Si observamos el caso de Irán, Estados Unidos aplica sanciones económicas en un intento de doblegar a Teherán y frenar su programa nuclear. Sin embargo, Rusia y China reaccionan tejiendo redes alternativas, nuevos sistemas financieros y rutas comerciales como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que desafían la hegemonía del dólar. Así, las sanciones unen a quienes buscan escapar del cerco occidental y dan impulso a nuevas alianzas. En América Latina, el caso de Venezuela ilustra la confrontación de modelos. Cuando Occidente promueve un cambio de régimen y desconoce a Nicolás Maduro, Rusia responde apoyando al gobierno y denunciando el intervencionismo. Esta postura resuena en otros países del llamado Sur global, que ven en el doble rasero occidental una amenaza a su soberanía. Frente a este escenario, alianzas como los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái se consolidan.
Estos bloques funcionan como redes de seguridad y resistencia ante la presión hegemónica, sumando a economías emergentes que buscan tener voz propia en la gobernanza mundial. Más que simples plataformas económicas, marcan la consolidación de un nuevo equilibrio multipolar. Pero, ¿qué significa todo esto en términos reales para la vida de las personas comunes? Imaginemos, por ejemplo, a una familia en Berlín, que depende del suministro de gas ruso para calentar su hogar en pleno invierno. O a un agricultor en Brasil, afectado por el alza de precios de fertilizantes debido a sanciones a Rusia. O a una pequeña empresa en Nigeria que no puede exportar cacao porque las rutas marítimas están bloqueadas por tensiones militares. Lo que está en juego no es solo la geopolítica abstracta, sino el bienestar diario de millones de seres humanos. El antiguo orden unipolar ha colapsado, y la multipolaridad avanza sin freno. Las certezas del pasado se disuelven mientras el poder global se redistribuye. Estados Unidos pelea con todas sus fuerzas para mantener su supremacía, pero ve cómo emergen rivales. Rusia y China aprovechan cualquier resquicio para desafiar su liderazgo y expandir su influencia. Esta competencia genera presión en zonas críticas, desde el Ártico y Ucrania hasta Irán y América Latina, donde el acceso a recursos y el control de rutas comerciales son ahora asuntos de vida o muerte nacional. Occidente proclama un orden basado en reglas, pero esas reglas suelen estar diseñadas para proteger sus propios intereses. Para los estados más pequeños, especialmente aquellos integrados en alianzas como la OTAN, esto significa a menudo tener que ceder parte de su soberanía. Dinamarca y otros países menores aceptan subordinar sus decisiones a cambio de protección, aunque eso los enfrente a dilemas existenciales y ponga en duda su autonomía real. Un ejemplo paradigmático es el caso de Groenlandia. Mientras oficialmente es territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, sus decisiones estratégicas en materia de defensa y recursos naturales están supeditadas, en la práctica, a los intereses de la OTAN y principalmente de Estados Unidos. La teoría de alianzas es clara. En momentos críticos, los intereses de los grandes pesan más que los de los pequeños. Históricamente, este patrón se ha repetido. Durante la Guerra Fría, países como Hungría, Checoslovaquia, Grecia o Turquía vieron sus destinos alterados por las decisiones de Washington o Moscú, sin que sus poblaciones pudieran influir en el rumbo final. En la crisis de los misiles de Cuba, la negociación entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev se realizó sin consultar a Fidel Castro, demostrando que, en última instancia, los pequeños deben adaptarse a la lógica de los gigantes. Rusia no es solo una potencia que reacciona, sino que despliega una estrategia global calculada. Usa la diplomacia, la fuerza militar y el derecho internacional para contrarrestar a Occidente y reclamar su propio lugar en el nuevo equilibrio mundial. La coordinación entre Rusia y China no es fruto del azar. Responde directamente al cerco y presión de Washington, y juntos construyen un bloque alternativo que desafía tanto la narrativa como el poder occidental. La reciente firma de acuerdos energéticos, la cooperación en tecnología y los ejercicios militares conjuntos en Siberia y el Mar de China Meridional son ejemplos palpables de esta estrategia. En juego está mucho más que la reputación de los estados. La estabilidad global, la prosperidad económica y la seguridad de millones de personas penden de un hilo. Si seguimos mirando el mundo solo con lentes idealistas, corremos el riesgo de cometer errores fatales de cálculo. Tales errores pueden detonar crisis irreversibles, guerras abiertas, colapso de rutas comerciales, debilitamiento de las instituciones fundamentales y una crisis sistémica de las reglas que sostienen el orden internacional. Pero, ¿cómo llegamos hasta este punto de fractura global? Para entenderlo, debemos retroceder y observar el origen de las tensiones que hoy amenazan con desbordarse. Cada incidente internacional es una jugada en una partida de ajedrez global, donde las reglas se doblan según quién detente el poder. La diplomacia y el derecho internacional parecen maleables, y los escenarios clave del planeta se convierten en laboratorios para redefinir los límites del poder y la soberanía. Empecemos por la región ártica. Esta vasta y remota zona se militariza de forma acelerada.
Rusia aumenta su presencia con nuevas bases y submarinos, mientras Estados Unidos considera que controlar Groenlandia es esencial para su seguridad. China, que se autodenomina potencia casi ártica, entra al juego con inversiones y proyectos científicos. El objetivo compartido es asegurar el acceso a recursos naturales y dominar las futuras rutas marítimas, decisivas para el comercio global. Para comprender la importancia estratégica de esta región, recordemos que el deshielo del Ártico abre nuevas rutas marítimas, como el Paso del Noreste, que reduce en cerca de 10 días el tiempo de navegación entre Europa y Asia, en comparación con la tradicional ruta por el Canal de Suez. El control de estas nuevas arterias comerciales podría alterar el equilibrio económico mundial, beneficiando a quienes logren establecer una presencia sólida en la región. Además, el Ártico alberga, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, hasta el 13% de las reservas mundiales de petróleo no descubierto y cerca del 30% de las de gas natural no descubierto. En Ucrania, el conflicto ha escalado peligrosamente. El envío de armas occidentales, la llegada de instructores y la idea abierta de soldados extranjeros han transformado el territorio ucraniano en un tablero de alto riesgo. Para Rusia, la presencia de la OTAN en sus fronteras es una línea roja existencial. Las amenazas de respuesta, incluso nuclear, revelan un juego temerario donde cualquier error podría provocar consecuencias catastróficas para Europa y el mundo. En el Atlántico Norte, episodios como la captura del petrolero Marinar exponen el uso del derecho internacional como herramienta de poder. Reino Unido y Estados Unidos justifican la incautación de buques rusos usando leyes propias y sanciones, ignorando tratados multilaterales. Moscú lo llama piratería disfrazada de legalidad. Responder con acciones similares abriría la puerta a un caos marítimo, amenazando las rutas de energía y mercancías que sostienen la economía global. Durante la Guerra de los Petroleros en los años 80, el Golfo Pérsico fue escenario de ataques a buques civiles y comerciales, lo que provocó alzas en los precios del petróleo y una crisis global de suministro. Una repetición de estos incidentes, pero en el Atlántico Norte o el Ártico, tendría consecuencias todavía más devastadoras, pues gran parte del comercio mundial sigue dependiendo del transporte marítimo. La relación con Irán muestra otra faceta de la coerción. Estados Unidos aplica sanciones económicas para someter a Teherán, pero Rusia y China reaccionan tejiendo redes alternativas, nuevos sistemas financieros y rutas comerciales que desafían la hegemonía del dólar. Así, las sanciones unen a quienes buscan escapar del cerco occidental y dan impulso a nuevas alianzas. En América Latina, el caso de Venezuela ilustra la confrontación de modelos. Cuando Occidente promueve un cambio de régimen y desconoce a Nicolás Maduro, Rusia responde apoyando al gobierno y denunciando el intervencionismo. Esta postura resuena en otros países del llamado Sur Global, que ven en el doble rasero occidental una amenaza a su soberanía. Frente a este escenario, alianzas como los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái se consolidan. Estos bloques funcionan como redes de seguridad y resistencia ante la presión hegemónica, sumando a economías emergentes que buscan tener voz propia en la gobernanza mundial. Más que simples plataformas económicas, marcan la consolidación de un nuevo equilibrio multipolar. El riesgo de gestionar mal cualquiera de estos frentes es inmenso. Interrupciones en cadenas de suministro, crisis energéticas, escaladas militares o el descrédito de las instituciones globales. Lo que está en juego es la estabilidad y el bienestar de millones de personas, así como los cimientos mismos del sistema internacional. Ante estos ejemplos, es inevitable preguntarse, ¿qué ocurre si cada potencia actúa sin límites? ¿Hasta dónde puede tensarse la cuerda antes de romperse? La tensión entre las potencias sigue aumentando, y cada movimiento parece acercarnos a un punto de no retorno. Observemos cómo estas dinámicas se reflejan en la vida cotidiana y en las decisiones cruciales que se toman lejos del ojo público. El tablero internacional se fragmenta a una velocidad desconocida.
¿Podremos evitar que la rivalidad entre las grandes potencias nos arrastre al borde de una guerra global? Rusia y China ya no aceptan un papel secundario. Se empeñan en crear nuevos polos económicos y tecnológicos, buscando liberarse de las reglas y la influencia de Occidente. Esto se refleja en rutas alternativas, como el corredor norte-sur que cruza Eurasia sin pasar por manos occidentales, y en la disputa por el control del Ártico. Además, la digitalización soberana avanza. Cada bloque construye su propio Internet y redes de comunicación, amenazando con acabar el Internet global que conocemos. La diplomacia tradicional pierde fuerza ante la creciente diplomacia del poder desnudo. Los tratados internacionales se erosionan. Las garantías jurídicas se vuelven relativas. El uso de la fuerza, las sanciones y los bloqueos económicos se normalizan como armas legítimas de competencia. Así nacen múltiples esferas de influencia. Algunas regiones serán zonas seguras para ciertos bloques. Otras se volverán áreas de riesgo donde los incidentes y las escaladas pueden ser parte de la rutina, como ya ocurre en el mar de China Meridional, Ucrania y el propio Ártico. El mayor peligro es este: la falta de reglas claras, la desconfianza y la proliferación de frentes abiertos pueden detonar una nueva guerra fría, aún más impredecible y peligrosa. Los mecanismos de control y prevención se debilitan, y el margen para errores de cálculo crece sin cesar. En este escenario, la voluntad nacional se vuelve el recurso decisivo. Cada estado busca reafirmar su soberanía, mientras en Occidente, el discurso de los valores tropieza con el desgaste de su poder blando. El poder real, la resiliencia frente a presiones y la capacidad de forjar alianzas regresan al centro del juego. El precio de esta fragmentación puede ser altísimo, desde la militarización de la economía y el recorte de libertades, hasta una inestabilidad crónica que altere la vida diaria de millones de personas en todos los continentes. Frente a este panorama, surge una pregunta urgente. ¿Qué lecciones y advertencias necesitamos para protegernos y adaptarnos a la nueva era de competencia global? La desconfianza y la erosión del diálogo presentan desafíos inéditos para ciudadanos, empresas y gobiernos. ¿Es posible construir resiliencia sin renunciar a la cooperación internacional? Solo comprendiendo las auténticas reglas del tablero internacional, podemos salvaguardar nuestra seguridad y prosperidad. La política mundial no se rige por ideales elevados, sino por una competencia despiadada entre intereses nacionales, donde confundir el realismo con ingenuidad puede provocar errores irreparables. Uno de los principios más críticos para evitar tragedias es reconocer la existencia de esferas de influencia. Negarse a ver que las grandes potencias buscan controlar sus alrededores e insistir en imponer cambios de régimen cerca de sus fronteras solo conduce a confrontaciones y guerras prolongadas. La historia reciente enseña que la estabilidad duradera surge del respeto mutuo a la soberanía y de aceptar ciertos límites, nunca de imponer modelos políticos por la fuerza. Hoy, restablecer y fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos es más urgente que nunca. La comunicación directa, los canales diplomáticos abiertos y los acuerdos verificables entre potencias son barreras esenciales contra la escalada accidental. Cuando estos puentes se rompen, crece el peligro de malentendidos fatales que pueden arrastrar regiones enteras hacia la catástrofe. No podemos delegar toda la responsabilidad en los gobiernos. La sociedad civil y los países medianos juegan un rol crucial. Exigir transparencia, rechazar la retórica de suma cero y exigir soluciones cooperativas. Dejarse llevar por discursos de odio o polarización solo refuerza posturas extremas y debilita la capacidad de negociar salidas pacíficas. Para disminuir vulnerabilidades, resulta vital diversificar fuentes de energía, rutas comerciales y tecnología. Depender en exceso de un solo país o bloque vuelve a las naciones rehenes de crisis globales. Apostar por alternativas multipolares y redes regionales de cooperación económica fortalece la resiliencia, protege empleos y salvaguarda la seguridad de millones de personas. El realismo, bien entendido como pragmatismo responsable y no como cinismo,
debe ser el eje de cualquier política exterior sensata en este nuevo mundo. Si los actores internacionales siguen aferrados a dogmas e ilusiones, el costo lo pagarán los ciudadanos comunes mediante desempleo, inseguridad y colapso institucional. Ignorar estas lecciones fundamentales nos lleva al borde de perder la estabilidad nacional, la seguridad personal y la posibilidad de mantener la cooperación internacional. No se trata solo de decisiones en despachos lejanos. Cada fracaso diplomático y cada escalada pueden costar vidas, destruir economías y condenar a generaciones enteras a un futuro incierto. El reto es despertar, comprender lo que está en juego y actuar, para no ser simples espectadores frente a un desastre anunciado. Ahora, para entender cómo llegamos a este punto crítico, debemos analizar los giros recientes en el tablero global y los errores que han acelerado su deterioro. El destino del mundo sigue abierto. Todo depende de nuestra capacidad colectiva para comprender y anticipar la lógica real que mueve el poder internacional. A lo largo de este análisis, hemos desvelado cómo, detrás de discursos tranquilizadores y promesas de un supuesto orden basado en reglas, las grandes potencias avanzan sin tapujos hacia sus propios intereses. Estados Unidos y sus aliados apelan a principios universales solo cuando les favorecen, pero no vacilan en romper sus propios límites si creen que su seguridad o influencia está en juego. Rusia, lejos de una actitud meramente defensiva, despliega una estrategia astuta que combina derecho, diplomacia y fuerza, desafiando la hegemonía occidental y reclamando un nuevo equilibrio global basado en la soberanía y el respeto a las esferas de influencia. Esta dinámica va mucho más allá de una simple rivalidad de discursos. Lo que realmente peligra es la estabilidad del sistema internacional, ese entramado imperfecto que ha permitido décadas de relativa prosperidad y que, hasta ahora, ha impedido que reine la anarquía absoluta en cada rincón del mundo. Si nos dejamos adormecer por el relato cómodo de buenos contra malos, o la ilusión de unas reglas universales, corremos el riesgo de no ver aproximarse las amenazas genuinas. La erosión del orden actual puede desembocar en guerras abiertas, crisis económicas profundas y el colapso de instituciones que hoy consideramos inamovibles. La multipolaridad emergente no significa diversidad armoniosa, sino una competencia feroz por recursos, seguridad e influencia en zonas clave como el Ártico, Ucrania, Irán o América Latina. Cada movimiento y cada mensaje diplomático esconden apuestas colosales. Rutas comerciales vitales, acceso a materias primas, dominio político e incluso la supervivencia de naciones enteras. La militarización de regiones estratégicas, los bloqueos económicos y el uso creativo de la ley internacional demuestran que el juego es mucho más peligroso y complejo de lo que parece a simple vista. Frente a este panorama, solo despertando a la realidad, cuestionando los relatos simplistas y exigiendo políticas responsables, podremos evitar consecuencias irreversibles para las próximas generaciones. No podemos permitirnos la pasividad en un mundo donde el equilibrio se vuelve cada día más frágil. Es imperativo reclamar transparencia, debate y responsabilidad a quienes deciden en nuestro nombre, porque el precio de la inacción o la ingenuidad se medirá en millones de vidas afectadas alrededor del planeta. El futuro sigue sin estar escrito, pero dependerá de cuánto estemos dispuestos a entender, debatir y anticipar la lógica real que mueve las piezas de este tablero.